Bienvenidos, estimados estudiantes, a la presentación de la unidad número 6, donde abarcaremos la dinámica de las articulaciones sinoviales. Tendremos en cuenta el análisis de la dinámica de las articulaciones, las estructuras articulares divididas en unidad funcional interna y unidad funcional externa, la estructura histológica del cartílago articular, la estructura del cartílago desde el punto de vista más macroscópico, las funciones del cartílago articular, la ley de Sappey que se relaciona con la estructura y función del mismo, las propiedades mecánicas que presenta el cartílago articular, la estructura y función de la membrana sinovial, la estructura y función del líquido sinovial como lubricante. Y a partir de esto tendremos que analizar los conceptos básicos de la trigología para comprender el comportamiento de la lubricación, teniendo en cuenta las curvas de fricción-velocidad, la curva de velocidad-viscosidad y los diferentes tipos de lubricación que presentarán las articulaciones, según los grados de movilidad y las cargas que presenten. También analizaremos los accesorios intraarticulares, entre estos los meniscos, los rodetes, los cojinetes adiposos, la estructura y función de la cápsula articular, la estructura y función de los ligamentos y la estructura y función de las bolsas serosas y vainas sinoviales. Cuando comenzamos con el análisis dinámico de las articulaciones sinoviales, debemos tener en cuenta que se le aplican fuerzas estáticas y dinámicas que van a tener que ser amortiguadas por diferentes estructuras para que la dinámica de las mismas sea correcta. Cuando hablamos de una articulación, hablamos de la unión de dos o más huesos unidos por sus partes blandas. Vamos a tener la epífisis ósea inferior, la epífisis ósea superior, las superficies articulares cubiertas de cartílago hialino y un espacio intraarticular que es la cavidad articular, por dentro de la cápsula articular. Cuando hablamos de las fuerzas que intervienen en la articulación, nos vamos a encontrar con cuatro tipos de fuerzas: fuerzas compresivas, fuerzas de coaptación, fuerzas hidrodinámicas y fuerzas de desgaste. Las fuerzas compresivas van a estar generadas por la contracción de los músculos. Debemos analizar la situación del componente contráctil, del componente elástico del músculo que lo constituye el tendón y de su entesis, que es la zona de inserción del mismo. Si los músculos están espasmados, van a generar una sobrecarga en las articulaciones y van a alterar la estructura del cartílago hialino. En el caso de las articulaciones intersomáticas de los cuerpos vertebrales, el espasmo de los músculos espinales puede provocar una deshidratación de los discos intervertebrales. Y el otro componente de las fuerzas compresivas, por supuesto, será la fuerza peso, sobre la que va a interactuar la fuerza de reacción del piso, recordando que por la tercera ley de Newton son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Mayores son las cargas, mayor es el sobrepeso de la persona, mayores serán las cargas que deberán soportar y distribuir el cartílago articular y las estructuras que componen la articulación. Las fuerzas de coaptación son las fuerzas que mantienen la congruencia articular, que mantienen unidas las superficies articulares. Estos están generados por dos componentes. Una es la cápsula articular, que genera una presión negativa, que actúa como una especie de ventosa, produciendo una presión aproximadamente de 2 atmósferas, y los ligamentos periarticulares que refuerzan la cápsula. Como fuerzas lubricantes vamos a encontrar las fuerzas hidrodinámicas generadas por el líquido sinovial. Y por supuesto que las fuerzas de compresión, de coaptación,
van a estar generando en mayor o menor medida fuerzas de desgaste, las cuales van a estar compensadas por las fuerzas hidrodinámicas lubricantes. Cuando consideremos las estructuras articulares, las vamos a dividir en dos unidades funcionales. La unidad funcional interna y externa, el límite lo va a constituir la cápsula articular. De la cápsula articular hacia la luz articular, todas las estructuras que se encuentren en esta zona van a componer la unidad funcional interna. Y de la cápsula incluida hacia afuera, la unidad funcional externa. Entonces acá tenemos el ejemplo del gráfico de la unidad biomecánica de la rodilla. Dentro de la unidad funcional interna tendremos las superficies articulares cubiertas por el cartílago hialino, que está representado por la superficie celeste, la membrana sinovial, que tapiza la cara interna de la cápsula sinovial, los meniscos, los rodetes fibrocartilaginosos y los cojinetes adiposos, que son accesorios, estos últimos tres accesorios intraarticulares. La unidad funcional externa dijimos que está compuesta por la cápsula, los ligamentos que refuerzan la misma, los tendones de los músculos periarticulares y las bolsas serosas, que son las estructuras que van a evitar la fricción y el desgaste de las estructuras tendinosas. Y sumado a esto, en algunos casos vamos a encontrar vainas tendinosas que protegen las estructuras de los tendones. Cuando consideramos la estructura histológica del cartílago articular, vamos a comenzar analizando que es un tejido conectivo especializado. Como todo tejido conectivo, va a estar compuesto de tres componentes. Un componente constituido por las células, otro componente que lo establece la matriz extracelular y el tercer componente es el componente de fibras. En el caso de las células representa un 5%, es un tejido conectivo que carece de un gran número de células y la matriz representa el 85% del cartílago, las fibras el 10% restante. Dentro de las células nos encontramos con un solo tipo de células, que son los condrocitos, que van a variar su morfología según la profundidad en la que se encuentren y la zona en que se encuentren del cartílago. Por el otro lado, la matriz extracelular va a tener un componente acuoso entre un 65 y un 80%, que es muy importante en las propiedades mecánicas del cartílago y en la nutrición del mismo. Y otro componente que vamos a encontrar en la matriz extracelular de una importancia relevante en la atracción del agua son los proteoglucanos, que representan el 5% de la matriz. Estas son macromoléculas hidrofílicas que atraen el agua. Y cuando hablamos de las fibras, vamos a encontrarnos con colágeno tipo 2, el cual representa el 90% del colágeno que presenta el cartílago, y el colágeno, otros tipos de colágenos que van a servir para unir la trama del colágeno que constituye el colágeno tipo 2, que es el colágeno 5, 9, 10 y 11, pero representan un 5 o un 10% del componente de fibras. Toda esta trama de fibras de colágeno va a generar una estructura tridimensional que le va a dar resistencia, flexibilidad a las compresiones que va a estar soportando el cartílago durante los movimientos. Cuando analizamos la estructura histológica del cartílago, como ya mencionamos, es un tejido conectivo especializado. El componente de las células, la matriz extracelular y las fibras de colágeno. Las células vamos a tener
los condrocitos. Los condrocitos están protegidos de las presiones que va a soportar el cartílago a través de espacios lacunares ubicados entre las fibras de colágeno. En el caso de la matriz extracelular dijimos que el principal componente es el agua, pero el agua es atraída a la matriz extracelular por los proteoglucanos, que son macromoléculas de gran peso molecular, compuestos por una cadena central de ácido hialurónico, proteínas de anclaje y cadenas laterales de glucosaminoglucanos, condritin 4-sulfato, condritin 6-sulfato y queratal-sulfato, que son polisacáridos que tienen la capacidad de atraer el agua. Son estructuras hidrofílicas por su composición química y sus cargas eléctricas atraen el agua en el momento en que el cartílago no soporta compresiones. En el momento en que el cartílago soporta una compresión, van a ceder por exudado a través de difusión el agua. Van a evitar el colapso del cartílago porque van a quedar, al eliminar el agua de su estructura, quedan cargados negativamente y se repelen entre sí los proteoglucanos, evitando el colapso de la estructura del cartílago. En el caso de las fibras, como ya mencionamos, son las fibras de colágeno las que predominan en el cartílago hialino. Estas fibras van a formar una trama tridimensional que va a estar en forma combinada con las macromoléculas de proteoglucanos. Le van a dar una presión hidrostática, estabilizando la estructura. Cuando se le apliquen cargas intermitentes al cartílago, toda la estructura en forma tridimensional va a absorber el impacto de la carga. Cuando hablamos de cargas, hablamos de presiones externas, de fuerzas externas. Ahora, cuando consideramos la estructura del cartílago articular, sabemos que hay una división estructural en zonas. La división estructural en zonas se presenta en 4 zonas fundamentales. Una zona superficial, donde se encuentran las fibras de colágeno en forma paralela a la superficie, presentan pequeñas colinas y valles al incurvarse y en forma tangencial a la superficie tiene un color celeste blanquecino en un cartílago joven, y en un cartílago adulto ya tiene un color amarillento amarronado. Luego le continúa la zona de transición, donde hay mayor cantidad de condrocitos, los cuales se ubican en forma tangencial, y en la zona de transición nos encontramos con las fibras de colágeno dispuestas en forma oblicua. La tercera zona es la zona radial, donde las fibras de colágeno se localizan en forma perpendicular a la superficie del cartílago y al hueso subcondral. Y por último, la cuarta zona, que es la zona calcificada, donde el cartílago se adhiere al hueso subcondral. Tenemos que tener siempre presente que el cartílago articular va a estar sometido a fuerzas intermitentes generadas por el peso, por las cargas externas, por elementos que estemos transportando, y sumado a esto las fuerzas dinámicas de compresión, de coaptación, de fricción e hidrodinámicas. Entonces todas estas fuerzas intermitentes van a ser absorbidas por la estructura del cartílago a través de las cargas mecánicas que van a estar activando a los condrocitos, los responsables de la síntesis de la matriz extracelular y de las fibras de colágeno, los proteoglucanos, que eran las macromoléculas hidrofílicas responsables de atraer el agua y mantener la presión hidrostática dentro de la estructura del cartílago. Este modelo de teoría es el modelo de Benioff de esta estructura,
Benninghoff hace el estudio de la estructura del cartílago a principios de 1900 con un microscopio óptico. Luego se comprobó que si bien se respetan estas 4 zonas, la estructura no es tan simple como una sola organización de arcos de fibras de colágeno, que acá se muestran, sino que es una combinación y una superposición de diferentes capas. Esto se representa en la siguiente imagen. No es una estructura tan simplificada como la plantea Benninghoff, sino que si partimos, acá representamos el cartílago hialino de la cabeza femoral, partimos de una estructura profunda que es el hueso subcondral, que va a hacer un aporte de nutrientes a través de sus vasos al cartílago, ya que el cartílago es un tejido avascular y anervioso, carece de inervación y de vascularización. Si el cartílago recibiría irrigación, cada vez que nosotros le soportaríamos cargas, le aplicaríamos una carga, estos vasos se colapsarían, entonces se debe nutrir a través de compresiones y descompresiones. Luego, seguido al hueso subcondral, estaba la zona del cartílago calcificado. Luego se continúa con la capa de la zona radiada, que son las fibras que son perpendiculares a la superficie. La zona de transición, que es donde encuentra la mayor cantidad de fibras de colágeno dispuestas en forma oblicua. Y por último, la zona superficial, también llamada zona de marea, línea de marea, donde las fibras de colágeno forman las colinas y valles, donde se va a alojar el líquido sinovial. Debemos tener en cuenta que en la zona radiada las fibras de colágeno tienen una disposición radiada perpendicular a la superficie articular, y en la zona de transición son las que van a soportar los esfuerzos de cizallamiento tangenciales por la disposición que adopta el colágeno en este nivel. Cuando consideramos las funciones del cartílago articular, por supuesto que va a ser transmitir las fuerzas entre los extremos óseos, va a adaptar y ampliar las superficies de contacto, a partir de la deformación que sufre el cartílago al aplicarle diferentes cargas, va a amortiguar dichas cargas y va a permitir los movimientos de las articulaciones sinoviales con un mínimo de fricción y un mínimo de desgaste. La nutrición del cartílago articular, como habíamos anticipado, es un tejido conectivo especializado que carece de irrigación e inervación. Entonces, si hacemos la representación del cartílago con las fibras de colágeno dispuestas en forma de arco, que es la representación más simple que encontramos, el hueso subcondral con sus vasos, vamos a encontrarnos que en el momento que al cartílago no se le aplican cargas, por la capacidad hidrofílica de los proteoglucanos, va a traer agua y nutrientes al cartílago a partir de la luz articular y a partir del hueso subcondral. En el caso que al cartílago se le apliquen en el momento de la aplicación de cargas, en los movimientos y cuando estamos parados sobre una articulación, vamos a encontrarnos con que los proteoglucanos van a liberar el componente acuoso a la luz articular y al hueso subcondral, produciendo el intercambio de nutrientes a través de la hidratación de los proteoglucanos en el momento que carece de presión y la liberación de desechos a través de la exudación, que se presenta en el momento en que el cartílago es sometido a cargas. Esto explica la importancia del movimiento, así como decimos siempre que un músculo que no se trabaja se atrofia, que un hueso que no es sometido a cargas, a movimiento, se va a descalcificar.
el cartílago que no esté actuando diferentes cargas generadas por el movimiento y la descarga de peso, se va a degenerar porque se va a alterar la nutrición del mismo. Ahora, cuando analizamos la ley de Zappey, presenta la relación entre la estructura y la función. Nos dice que el cartílago hialino se va a extender en forma proporcional a la amplitud articular. Por ejemplo, si tomamos el cóndilo del húmero, representa una esfera de 180 grados prácticamente. El cartílago hialino solamente está presente en 160 grados, desde la posición 0 a la posición de máxima flexión. No abarca los 180 grados porque no hay contacto articular y es una forma de mecanismo de economía de esfuerzos y de materiales. Por el otro lado, plantea primero la longitud del cartílago y por el otro lado asocia el espesor, que las estructuras que reciben mayor presión van a tener mayor espesor del cartílago. Esto lo encontramos en las articulaciones de los miembros inferiores en relación a las articulaciones de los miembros superiores. El espesor del cartílago tiene un promedio entre 2 a 3 milímetros. Encontramos el máximo espesor del cartílago en la cara posterior de la rótula, que es un espesor de 5 milímetros, pues una zona que está soportando mucha presión en los momentos de bipedestación, en el momento que nos incorporamos de una silla, o en el momento que subimos y bajamos las escaleras, en relación contraria a la presión que reciben las articulaciones interfalángicas. Tenemos un grosor de un cartílago de 1 milímetro. Entonces, como planteaba Zappey a mediados de 1800, la extensión y el grosor del cartílago depende, por un lado, de la amplitud de movimientos articulares. A mayor amplitud de movimientos, mayor va a ser la extensión. Y por el otro lado, depende de la magnitud de las presiones que se le apliquen. Cuanto mayor sean las presiones, mayor grosor de cartílago vamos a encontrar en las unidades biomecánicas. Cuando tomamos las propiedades mecánicas del cartílago articular, debemos tener en cuenta que es una estructura elástica, porque cuando le apliquemos una carga y luego la retiremos, va a volver a su posición inicial. Es una estructura flexible porque acepta la deformación ante la aplicación de cargas. Constituye una estructura tridimensional que presenta tensegridad. Van a actuar como mecanotransductores los condrocitos ante las cargas mecánicas, van a ser estimulados para la producción de mayor cantidad de síntesis de proteoglucanos y de fibras de colágeno para reforzar la estructura. Por el otro lado, el cartílago es un material anisotrópico, como ya habíamos mencionado en resistencia de materiales. Un material anisotrópico es aquel que va a tener diferencias en sus propiedades mecánicas y su comportamiento según la dirección de la fuerza aplicada. No es lo mismo una fuerza axial que una fuerza tangencial. Y por el otro lado es un material viscoelástico, ya que tiene su componente viscoso por el gran contenido de agua y su componente elástico por sus estructuras sólidas. Y va a tener una alta resistencia a la compresión. Cuando analizamos las propiedades mecánicas del cartílago articular, Miralles cita y compara la estructura del cartílago articular con una carpa de circo, donde los postes de la carpa, las estructuras, van a estar integradas con la lona, y plantea que la tensión que tiene esta lona va a estar transmitida a través de los postes de la misma estructura. En estos casos también lo asocia con una carpa llena de aire a presión, ya que la estructura está con cierta tensión. Sabemos que en el caso del cartílago
la tensión se la genera la presión hidrostática, y esta estructura está representando las fibras de colágeno dispuestas en forma de arco, que en forma integrada tienen que mantener la integridad de lo que Miralles compara la lona de la carpa, ya que si la lona de la carpa presenta fisuras, se va a perder la presión hidrostática que le da integridad a la estructura tridimensional del cartílago. Por esto lo asociamos a la estructura de tensegridad, que era la propiedad mecánica de mantener la integridad de la estructura a partir de la tensión. En este caso, la tensión va a estar dada por las fibras de colágeno y la presión hidrostática producida por el gran componente acuoso. Cuando consideramos las propiedades mecánicas del cartílago articular, debemos recordar que estas estructuras tenían la capacidad de deformarse ante la compresión, pero los movimientos van a generar fricción, y esos movimientos que generan fricción deben ser reducido el esfuerzo de fricción a través de una película de lubricante. Cuando el cartílago soportaba fuerzas de compresión, el líquido era exudado hacia la luz articular, y esto aseguraba la lámina de lubricante para que no llegara a tener un contacto directo cada una de las capas del cartílago hialino. En el caso de una adaptación de las superficies, Miralles plantea que, como son superficies incongruentes, el contacto se da principalmente en la zona periférica de la articulación, que son las zonas de mayor carga, cuando soporta mínimas cargas la articulación, pero cuando esta misma articulación soporta cargas de mayor magnitud, los puntos de contacto van a ser homogéneos en toda la superficie, con cargas concéntricas distribuidas de igual magnitud. Entonces esto nos plantea que las articulaciones depende de la morfología que presenten, si son superficies congruentes o incongruentes, la distribución de las cargas internas, que son las fuerzas internas, el estrés que soportan esas estructuras, van a ser diferentes. En el caso de la presión sobre las superficies articulares, nos encontramos con superficies congruentes, que eran aquellas que tenían muchos puntos en contactos. Las superficies más congruentes dentro de las articulaciones diartrosis son las artrodias, las que tienen superficies articulares planas, que las representamos acá con este esquema. Al aplicarle una carga, una fuerza externa, se van a distribuir las fuerzas internas en forma homogénea, perpendiculares a la superficie y de igual magnitud. Entonces el desgaste del cartílago en este caso sería homogéneo. Este tipo de articulaciones las tenemos en articulaciones que tienen que distribuir homogéneamente las cargas y deben ser estables, como por ejemplo las articulaciones interapoficiarias del raquis, las articulaciones del carpo, del tarso. Por el otro lado tenemos superficies congruentes, pero con cierto grado de concavidad y convexidad. En ese caso, al aplicarles una carga, la distribución de las fuerzas ya no va a ser fuerzas de igual magnitud como en el primer caso, sino que va a haber unas fuerzas distribuidas perpendicularmente a la superficie, pero van a presentar una mayor magnitud en la parte central. Cuando analizamos la presión sobre las superficies incongruentes, nos vamos a encontrar, como citaba Miralles en la figura anterior, superficies cóncavas y superficies convexas que al contactar en forma pasiva
al ser incongruentes, las cargas se concentran en la zona periférica. Por ejemplo, la articulación escápulo-humeral es una articulación incongruente, solamente en reposo por la presión negativa intracapsular y la presión de coaptación generada por la presión de los ligamentos y la fuerza de compresión generada por los músculos periarticulares genera presiones en la zona periférica, donde encontraríamos mayor degeneración del cartílago por microtraumatismos a lo largo de los años. Si generamos mayor presión sobre esa unidad biomecánica, vamos a encontrarnos con que las fuerzas incrementan sus puntos de contacto, pero siguen siendo fuerzas radiadas de diferente magnitud. Esto se presentaría, por ejemplo, en la situación de la articulación escápulo-humeral cuando realizamos un movimiento activo. Si el movimiento le agregamos una carga externa, las fuerzas de compresión se van a incrementar y en ese caso se van a presentar en forma radiada y se van a distribuir con magnitudes homogéneas para reducir el desgaste del cartílago. Como hemos mencionado, el cartílago articular es una estructura viscoelástica y como toda estructura viscoelástica se va a presentar en relación a la curva de presión-deformación, va a presentar un periodo elástico y un periodo plástico. Entonces, representando en las ordenadas la presión y en las abscisas la deformación, vamos a encontrar primero el periodo elástico que ante bajas cargas va a presentar una importante deformación y si se llega a lesionar la estructura, en este caso superficial, vamos a entrar en fisuras del cartílago y entraríamos en el periodo plástico, que está representado con la parte amarilla de la curva. El límite entre el periodo elástico y plástico es el límite elástico. En la zona elástica sabemos que al retirar la carga, la estructura recupera su forma inicial y que en el caso de que presente microtraumatismos por desgastes o sobrecargas de presiones, vamos a situarnos en un periodo plástico y en algunos casos en que el traumatismo lesione a la superficie articular, podríamos llegar a la tensión de falla o ruptura del cartílago. Como hemos mencionado, al ser una estructura viscoelástica, vamos a tener la relación de la deformación en función del tiempo, que habíamos analizado en resistencia de materiales. En las ordenadas representamos la deformación y en las abscisas el tiempo. Vamos a tener una primera parte de la curva que representa la deformación del material y una segunda parte que al retirarle la carga el material va a recuperar su forma inicial. Si vuelve a recuperar su forma inicial y queda con una deformación de 0 igual a el inicio, estamos dentro de un periodo elástico. Sabemos que al cartílago, cuando le aplicamos una carga en forma rápida, debido a la porosidad que presenta la capa superficial, va a liberar exudado, pero va a ser mínima la liberación y la deformación que presente al aplicarle una carga rápida, por ejemplo en el caso de un salto. Pero si nos mantenemos por un periodo prolongado en bipedestación, la carga la aplicamos en forma lenta pero prolongada en el tiempo. Entonces, en estas situaciones, la permeabilidad de la capa superficial va a ser mayor y se va a producir mayor exudado y mayor deformación del cartílago. Por eso lo que se indica es que la persona mantenga la movilidad para lograr la compresión y descompresión que va a producir la nutrición del mismo y evitar la degeneración.
recordemos que dentro de la fase de deformación teníamos una deformación rápida, la cual presenta mucha deformación en un corto periodo de tiempo al aplicarle la carga, y luego si continuamos con la aplicación de la carga vamos a tener una deformación lenta en una mayor unidad de tiempo. Esta curva se dividía, como mencionamos, en las dos porciones, en la porción de deformación y en la porción de recuperación de la deformación. Recordemos que si la estructura va a presentar fisuras entre las fibras de colágeno, vamos a tener microtraumatismos, y la curva de recuperación, la parte de recuperación de la deformación, no llegará a una deformación de cero. Cuando asociamos con el postulado fundamental de resistencia de materiales, recordemos que cuando le aplicamos una carga externa, que puede ser nuestro peso o generado por un movimiento, va a ser una fuerza externa al material, vamos a producir una presión sobre el mismo. La presión era fuerza externa sobre superficie externa. Esta presión iba a generar dentro del material un estrés, y ese estrés iba a provocar una tensión o deformación del material. Cuando el estrés se realiza en forma normal, porque la presión es perpendicular a la superficie, lo va a absorber las fibras radiadas del cartílago y van a presentar una deformación perpendicular, reduciendo su altura debido al estrés normal que presenta la estructura. Este estrés normal lo absorben las fibras radiadas. En cambio, en el caso de un estrés de cizallamiento, que es el estrés que se genera en el deslizamiento del análisis intrínseco de la articulación en el movimiento artrocinemático, tendríamos un estrés de cizallamiento y la deformación iba a ser angular, y en ese caso va a tener que absorberlo la zona de las fibras de transición, que tienen una disposición oblicua preparada para absorber este tipo de deformación. Ahora, cuando la respuesta del cartílago a estos movimientos artrocinemáticos, como mencionamos, por un lado tenemos la estructura del cartílago sin movimiento, la cual va a estar ambos cartílagos separados por una mínima capa de lubricante, y por debajo de las fibras de colágeno vamos a encontrar el hueso subcondral. Cuando al cartílago se le aplica un movimiento de rodado en el análisis artrocinemático, nos vamos a encontrar con que producimos una compresión axial, la cual va a ser amortiguada por la deformación de las fibras radiadas del mismo, produciendo un efecto de Poisson. En cambio, cuando al cartílago le apliquemos un movimiento de deslizamiento dentro de los movimientos artrocinemáticos, vamos a encontrarnos con una deformación angular, la cual va a ser absorbida a través de las fibras oblicuas del colágeno, de los arcos de colágeno, dispuestas en la zona de transición. Como acá menciona, el estrés perpendicular lo absorben las fibras de colágeno de la zona radiada, y el estrés de corte lo van a absorber las fibras de colágeno dispuestas en forma oblicua, que están constituyendo la zona de transición. La respuesta del cartílago al traumatismo. Comprendiendo que cuando las cargas que se apliquen sobre el cartílago sean puntuales y localizadas y generen una alteración en la distribución de estas cargas, o pueden provocar un solo traumatismo con una elevada presión al reducirse la superficie, o microtraumatismos por sobrecarga de esfuerzos.
Caillet presenta la estructura del cartílago fisiológico con las arcadas de las fibras de colágeno y el hueso subcondral. Por el otro lado, se plantea que si las fibras perpendiculares del colágeno dentro de la capa superficial sufren una fisura, esta fisura se puede propagar hasta el hueso subcondral. A partir de ahí se producirá un coágulo y una transformación del tejido cartilaginoso en una estructura fibrocartilaginosa que va a presentar una artrosis prematura. Estos casos se presentan cuando hay fracturas que interesan la luz articular y comprometen el trazo de fractura al cartílago. Cuando hablamos de la membrana sinovial, debemos recordar que es una membrana que tapiza la cara interna de la cápsula articular, que recubre todos los elementos intraarticulares menos la estructura del cartílago, y va a producir el líquido sinovial, que es el lubricante articular, y su estructura va a presentar dos capas. Una capa externa, subsinovial, que tiene un gran componente fibroso que se adhiere a la cápsula y acompaña a la cápsula en todos sus movimientos. Se va a adaptar a las tensiones o tracciones que deba soportar la cápsula articular. Y una capa interna, sinovial, donde vamos a encontrar una capa ricamente vascularizada y dos tipos de células, los sinoviocitos tipo A y los sinoviocitos tipo B. El 20% está compuesto por sinoviocitos tipo A, que tienen la función de sintetizar macrófagos que van a destruir y van a fagocitar los dendritos que se provoquen en el medio intraarticular. Y el tipo B, que son los sinoviocitos encargados de sintetizar el ácido hialurónico y el componente fundamental de la estructura del líquido sinovial. La membrana sinovial, analizando su estructura, podemos comprender su función. Va a ser la secreción del ácido hialurónico, va a proveer la lubricación articular a través de la síntesis del líquido sinovial, la fagocitosis por los sinoviocitos tipo A, que proveen de macrófagos, la regulación de los movimientos de los solutos, electrolitos y proteínas. El líquido sinovial tiene una baja concentración de albúmina, lo que va a asegurar un medio intraarticular equilibrado para la función que debe cumplir y colabora con la estabilidad articular deformándose con la cápsula y sus movimientos. Cuando consideramos al líquido sinovial, la estructura y función, como hemos mencionado, es un fluido viscoso. Es el lubricante articular. Decimos que la viscosidad es la resistencia interna que tiene un fluido para oponerse al desplazamiento, y es una característica fundamental para que el líquido sinovial actúe como lubricante articular. El líquido sinovial surge de un ultrafiltrado del plasma sumado al ácido hialurónico producido, sintetizado por los sinoviocitos tipo B. Las funciones que cumple van a ser la lubricación, la protección del cartílago, ya que al lubricar el mismo evita la fricción, transmite y soporta el peso, va a disipar la energía en forma de calor, es una forma de disipación de la energía cinética, la energía de tensión y la energía calórica que se va a transmitir a las estructuras, y facilita el movimiento articular. Analicemos que cuando realizamos un movimiento en una unidad biomecánica, estamos realizando una energía cinética. Esa energía cinética se debe transformar en energía de tensión. Va a tensar cápsula, va a tensar ligamentos, va a comprimir al cartílago articular. Y en parte esa energía, para que no llegue a una tensión de falla, debe ser disipada.
en forma de calor, y el responsable de esto va a ser el líquido sinovial. Cuando consideramos la tribología, es una de las ramas de la física que va a analizar tres componentes en la interacción de las superficies de movimiento relativo entre dos estructuras. Siempre que se muevan dos estructuras y tengan un movimiento relativo, en este caso vamos a analizar el movimiento relativo de los dos cartílagos de las superficies articulares, tenemos que tener en cuenta tres fenómenos. Uno va a ser la fricción existente, que es la fuerza que se opone al deslizamiento de la estructura. Por el otro lado, la fricción va a llevar a un desgaste, el cual debe ser mínimo para mantener la estructura indemne del cartílago, y el desgaste va a ser compensado por la lubricación generada a través del líquido sinovial. Cuando hablamos de la lubricación, tenemos que tener en cuenta que un lubricante tiene que presentar la propiedad mecánica de viscosidad. Cuanto mayor es la viscosidad de un lubricante, mayor es la capacidad de lubricación de ese componente. En el caso de las articulaciones, como ya mencionamos, el lubricante es el líquido sinovial. Entonces nos encontramos con las dos superficies compuestas de superficies articulares cubiertas por el cartílago hialino. Una va a ser el cartílago hialino fijo y la segunda va a ser la superficie móvil. El líquido sinovial se va a disponer en forma de capas según los movimientos y cargas que le apliquemos a la articulación. Pero lo importante es que siempre haya una película de lubricante que esté evitando el contacto contiguo de los cartílagos, y de esa manera va a reducir los esfuerzos de fricción. Entonces, cuanto mayor sea el movimiento, mayor va a tener que ser la adaptación de la lubricación para evitar la fricción entre las superficies articulares. Por un lado tenemos que la capa A, si consideramos al líquido sinovial dispuesto en forma de láminas, va a tener mayor movilidad que la capa B, que la capa C, que la capa D y que la capa E. Progresivamente incrementa la movilidad hacia el cartílago móvil y va decreciendo la movilidad del lubricante hacia el cartílago fijo. Eso hace que el movimiento generado a través de películas incrementa la viscosidad del lubricante y reduce la fricción del mismo. Cuando la lubricación está incrementada, hablamos de un incremento de la viscosidad, y al incrementar la viscosidad se va a reducir la fricción. Un concepto básico que siempre tenemos que tener, que si un lubricante no logra separar las superficies de contacto, no está cumpliendo con la función del mismo. Siempre deben mantenerse aisladas las superficies de contacto para reducir la fricción. Y esto lo va a estar determinando la propiedad de viscosidad del mismo lubricante. La lubricación va a generar una curva de fricción-velocidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando comienza el movimiento, la fricción es mayor porque se producen soldaduras frías entre las superficies. Una vez que se incrementa la velocidad, se reduce la fricción. Esto lo vamos a comprobar en la curva de fricción-velocidad, cuando representamos en las ordenadas la fuerza de fricción y en las abscisas la velocidad que se desarrolla. En un primer momento vamos a observar que partimos de un nivel de fricción que siempre existe por las adherencias que se generan entre las superficies, esas soldaduras frías producidas por reacciones químicas. No partimos de una fricción de cero.
la fricción estática se incrementa en pequeñas velocidades, luego llegamos a una fricción estática máxima y luego decrece llegando a una fricción estable. Esta es la fricción resbaladiza. Entonces, observemos que a velocidades mínimas la fricción va a ser máxima en zonas de baja velocidad por esas soldaduras en frío que se generan entre las superficies articulares. Cuando consideramos las características de la lubricación, tenemos que relacionar la velocidad no solamente con la fricción, sino con la viscosidad del lubricante. En este caso, el agua se considera un fluido newtoniano porque no va a variar su viscosidad de acuerdo a la velocidad, a la temperatura o al pH. Pero en el caso del líquido sinovial es un lubricante que varía su viscosidad según la velocidad de aplicación del movimiento que tenga que amortiguar. Entonces, por eso se considera a líquido sinovial un fluido no newtoniano, porque su viscosidad va a variar, y tixotrópico. Cuando lo representamos en la curva de velocidad-viscosidad, nos vamos a encontrar en las ordenadas se representa la velocidad, que va a estar representando en relación a la viscosidad el líquido sinovial. Por la representación notamos que es inversamente proporcional. Cuando tengamos mayor velocidad nos vamos a encontrar con menor viscosidad, y en el momento en que encontremos una mayor viscosidad va a ser en los momentos de menor velocidad. Esta es la representación de un fluido tixotrópico o no newtoniano como el líquido sinovial, donde la viscosidad varía en función de la velocidad del movimiento. En el caso del agua, la representación es una viscosidad constante. Aunque vaya variando la velocidad, su viscosidad no se altera. Este es el caso del agua. Ahora, si tenemos en cuenta la relación de la curva de fricción-velocidad y la de velocidad-viscosidad, tenemos que asociar los tres conceptos. Tenemos en cuenta la velocidad del movimiento que se produzca en la articulación. Va a estar implicado la fricción y la viscosidad. Dijimos que cuando las velocidades son bajas, la fricción es elevada y la viscosidad en esos casos también era elevada. Entonces, en caso en que la velocidad es baja, la fricción era alta por esas soldaduras frías, y eso necesito una mayor viscosidad para mejorar la lubricación y reducir el desgaste. En el caso en que la velocidad se incrementaba, la fricción ya se reducía, se hacía estable, era la fricción resbaladiza. En esos casos, la fricción a elevadas velocidades, la fricción va a ser mínima, y en ese momento nos encontramos que el líquido sinovial variaba su viscosidad y también se reducía, pero al reducirse la fricción se compensa con la reducción de la viscosidad que presenta el líquido sinovial. Cuando hablamos de la efectividad de los mecanismos de lubricación, Rodin plantea que hay una mínima coeficiente de fricción entre las superficies del cartílago. Si se compara el coeficiente de fricción, que es un número abstracto, absoluto, sin unidad, hablamos de una fricción de 0,002 en las superficies del cartílago. Si lo comparamos con una prótesis de cadera, la fricción, el coeficiente de fricción es de 0,30.
Por eso no hay ninguna estructura dentro de los biomateriales que pueda reemplazar la reducción del coeficiente de fricción que presenta el cartílago articular. Por eso lo ideal dentro de las posibilidades es conservar las superficies articulares según el tipo de traumatismo que se trate. Acá Rodin presenta una reducción de la fricción del cartílago articular, diciendo que la relación entre la resistencia a la fricción y la carga que se aplique, cuando comparamos la membrana sinovial, el tejido sinovial sobre el tejido sinovial, el grado de resistencia de fricción es muy superior al grado de resistencia de fricción que presenta cartílago sobre cartílago. No hay ninguna estructura que tenga un índice de fricción menor. Ahora, cuando tenemos que analizar los tipos de lubricación que presentan las unidades biomecánicas, nos vamos a encontrar con 4 tipos de lubricación. Estos tipos de lubricación van a variar según las cargas que se le apliquen, si son cargas leves, si la articulación está en reposo o está en movimiento, si las articulaciones son uniaxiales, biaxiales o triaxiales. Todas estas características nos van a determinar qué tipo de lubricación. Va a ser una combinación de estos 4 tipos de lubricación los que presenten las unidades biomecánicas. Tenemos la lubricación frontera o capa limítrofe, la hidrodinámica o en cuña, la hidrostática autopresurizada o por goteo y una combinación de la elasto-hidrodinámica producida por las fibras de colágeno por la deformación que presentan las mismas. Ahora detallaremos cada una de estas. En el caso de la lubricación frontera o capa limítrofe se encuentra en todas las superficies articulares en el momento de reposo, cuando no presentan ningún tipo de movimiento. Encontramos que las superficies del cartílago van a presentar una mínima capa de líquido sinovial que separa las mismas y evita la fricción. Esta mínima película solamente actúa en el momento del reposo. Una vez que se inicia el movimiento, favorece la reducción de la inercia que actuaría al iniciar el movimiento, pero ya no tiene la resistencia para soportar las cargas que produce el movimiento. Entonces, soporta esta lubricación mínimas cargas de presión generadas a través de las fuerzas de coaptación, las fuerzas de compresión por las contracciones musculares, pero nunca actúa iniciado el movimiento. En el caso del ácido hialurónico debemos recordar que es el componente que va a mantener hidratado a los componentes del líquido sinovial para favorecer la viscosidad del mismo. Cuando analizamos la estructura en forma de arcos de bóveda de las fibras de colágeno, recordemos que la capa superficial tenía colinas y valles. En las valles se va a encontrar la línea de marea delimitada. Vamos a encontrar al líquido sinovial haciendo una fina película, una delgada película que constituye la capa limítrofe, que ante mínimas presiones va a absorber el líquido sinovial, la estructura del cartílago, y ante mínimas compresiones, estas van a ceder el líquido a la luz articular. Pero tenemos que tener en cuenta que la lubricación frontera o capa limítrofe actúa en todas las articulaciones, uniaxiales, biaxiales o triaxiales, pero siempre en situaciones
de reposo. No tiene la resistencia porque se genera una adherencia de esas partículas del líquido sinovial a las superficies y no tiene la resistencia para soportar grandes cargas. En el caso de iniciado el movimiento, nos vamos a encontrar con la lubricación hidrodinámica o en cuña. Esta lubricación solamente actúa en aquellas articulaciones uniaxiales. Acá encontramos la representación del cartílago articular, el cartílago articular que se va a desplazar, y en el desplazamiento de las articulaciones uniaxiales nos vamos a encontrar con que delimitan una superficie entre la luz articular que tiene forma de cuña. La superficie móvil va a ir desplazándose y rodando sobre la superficie fija, y en este caso va a haber un aumento de presión en las zonas del ápice y una disminución de la presión a la zona periférica. Las capas del líquido sinovial se van a disponer en forma de cuña, en forma laminar. Este tipo de lubricación solamente es aplicable a las articulaciones uniaxiales, porque las biaxiales, por la incongruencia y la amplitud articular, no logran adaptarse a movimientos más amplios. Entonces, únicamente encontraremos lubricación hidrodinámica o en cuña en articulaciones uniaxiales, como por ejemplo la articulación de la rodilla, la articulación del tobillo, y únicamente hacen movimientos de flexo-extensión. Entonces, las superficies articulares, al desplazarse, van a generar esta morfología de cuña. Pero cuando estas superficies articulares, aunque sean uniaxiales, generan movimientos rápidos y con carga, ya la lubricación hidrodinámica en cuña no va a ser suficiente, porque la velocidad de aplicación de la misma y formación de la misma ya no va a ser la adecuada. Entonces solamente actúan en articulaciones uniaxiales con movimientos lentos y sin carga. Cuando apliquemos una carga sobre las articulaciones uniaxiales o realicemos movimientos rápidos, la formación en cuña no es suficiente y entonces se va a producir la lubricación autopresurizada o por goteo. Lo mismo que en las articulaciones biaxiales y triaxiales, que presentan desplazamientos de mayor amplitud, no logran con la velocidad de los movimientos distribuir el líquido sinovial, el lubricante sinovial, en forma de cuña. Entonces actúa la lubricación autopresurizada o por goteo. Tenemos las superficies articulares. En este caso vamos a tener en la superficie articular inferior la superficie fija, la superficie móvil está representada por la superficie superior, y nos vamos a encontrar con que las zonas de compresión, el líquido va a ser absorbido por el cartílago en forma de gotas, y esta fuerza de compresión va a generar un borde de ataque donde el cartílago no soporta cargas y va a liberar al líquido sinovial en forma de gotas hacia la luz articular, hacia la zona periférica o hacia la zona donde va a recibir las cargas. Este tipo de lubricación se utiliza en las articulaciones uniaxiales, donde los movimientos son muy rápidos, donde no puede producirse el desplazamiento del líquido sinovial en forma de cuña, o cuando las articulaciones uniaxiales presentan cargas, así como en las articulaciones bi y triaxiales, donde la lubricación por cuña no tiene utilidad, no logra formarse. Y el último tipo de lubricación es una combinación de
la autopresurizada, sumada a la elasticidad hidrodinámica de las fibras de colágeno, que van a presentar una deformación ante los movimientos de deslizamiento y de presión que sufre el cartílago articular. Entonces, cuando sufre movimientos de presiones, van a amortiguarlo todas las fibras de colágeno, generando fundamentalmente compresión en la zona radiada del cartílago, y en los movimientos de deslizamiento van a producir los esfuerzos de cizallamiento con la deformación oblicua. Entonces, si lo llevamos a un gesto motor, los 4 tipos de lubricación, en el momento que estamos en reposo, sin carga, si estaríamos sentados, la lubricación en la rodilla, tendríamos una lubricación de capa limítrofe. En el momento en que nos incorporamos y le aplicamos una carga, la capa limítrofe, al ser tan delgada, no tiene suficiente resistencia, entonces va a actuar, al realizarse movimientos lentos, actuaría una lubricación en cuña. Pero en el caso en que le apliquemos una carga, que sería nuestro peso, la lubricación en cuña no sería suficiente y actuaría la lubricación autopresurizada y la elastohidrodinámica. Si analizamos, por ejemplo, en el caso de un gesto motor en la marcha, la lubricación de la unidad biomecánica de la cadera sería en reposo la capa limítrofe, en cadena cinemática abierta en el momento de balanceo sería la autopresurizada, ya que es una unidad biomecánica triaxial, no actúa la lubricación en cuña, y en el momento de carga actuaría sumada a la autopresurizada la elastohidrodinámica. Recordemos que si estamos haciendo una marcha rápida, en el caso de la unidad biomecánica de rodilla, al realizar movimientos rápidos, la lubricación en cuña tampoco llegaría a formarse y actuaría la elastohidrodinámica en el momento que carguemos nuestro peso y la lubricación autopresurizada en descarga. La combinación de estas lubricaciones son lo que nos va a asegurar la integridad del cartílago ante los movimientos que realizamos en las actividades de la vida diaria. Bueno, cuando analizamos los accesorios intraarticulares teníamos los rodetes, que son fibrocartílagos, que la función principal que cumplen es aumentar los puntos de congruencia articular. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en la articulación escápulo-humeral. Son fibrocartílagos en forma triangular que aumentan los puntos de contacto cuando las superficies cóncavas son levemente cóncavas, o en el caso de la articulación coxofemoral también encontramos el rodete glenoideo, que aumenta las fuerzas de coaptación generadas por la cápsula articular. Los meniscos, que van a ser estructuras que distribuyan las cargas, encontramos 4 unidades biomecánicas en el cuerpo humano que presentan meniscos. Estas son la articulación temporomandibular, la articulación externo-costoclavicular, la acromioclavicular y la articulación de la rodilla. La función es distribuir las cargas en forma homogénea, aumentando los puntos de congruencia. Y los cojinetes adiposos, el más reconocido estructuralmente es el cojinete adiposo de Hoxha, se ubican en las grandes convexidades. Los vamos a encontrar a nivel de la unidad biomecánica de rodilla. Lo que hacen los cojinetes adiposos es disminuir la cantidad de líquido sinovial necesario en el espacio intraarticular. Los rodetes, que como mencionamos, también conocido como labrum, en la cavidad escápulo-humeral, aumenta la concavidad de la cavidad glenoidea del omóplato, y en el caso de la coxofemoral
aumenta la congruencia y la coaptación necesaria para la estabilidad articular. En el caso de los meniscos, los encontrábamos en rodilla, son fibrocartílagos semiarticulares que aumentan la congruencia de los cóndilos femorales con respecto a los platillos tibiales, y en la articulación temporomandibular por la incongruencia de las superficies articulares. Si no existirían los meniscos, se generaría una sobrecarga de presión que desgastaría a los cartílagos articulares, produciendo microtraumatismos sobre los mismos. Esto lo observamos en esta representación en la distribución de cargas. Si hay dos superficies que tienen pocos puntos de contacto, solamente en esta representación la parte media, se generaría una sobrecarga de presión en esta zona del cartílago y degeneraría el mismo. Los meniscos lo que hacen es completar los puntos de contacto y, dispuestos en forma de cuña, aumentan la superficie de contacto, distribuyendo en forma homogénea las cargas sobre el cartílago articular. Y en el caso de los cojinetes adiposos, como mencioné, lo encontramos en la unidad biomecánica de rodilla y está representado. Es el vestigio de un tabique que dividía en el desarrollo embriológico la unidad biomecánica de rodilla, y es en las zonas en donde se presentan grandes convexidades y necesitaríamos mayor cantidad de líquido sinovial. Estos cojinetes adiposos lo que hacen es reducir la cantidad de líquido sinovial necesario para la lubricación articular. Cuando hablamos de la cápsula articular y de los ligamentos, sabemos que es un tejido conectivo no especializado, fibroso, denso, que va a tener la función de guiar y estabilizar los movimientos, evitar los desplazamientos excesivos que podrían poner en compromiso estructuras como el cartílago articular, componentes vasculonerviosos, ligamentarios o musculares. Las propiedades mecánicas, como tienen un alto contenido de fibras de colágeno, tienen resistencia a la tracción y son estructuras elásticas, pero nos vamos a encontrar con que en realidad el componente fibroso puede variar. Si tiene un gran contenido de colágeno, van a ser cápsulas articulares y ligamentos más estables que soportan más tracción y presentan menos deformación. En el caso en que la cápsula articular deba ser más flexible, como por ejemplo en la articulación escapulohumeral, vamos a encontrar mayor contenido de fibras de elastina, lo que permite mayor amplitud de movimientos en relación a la cápsula de la articulación coxofemoral, que es una articulación que debe cumplir una función de estabilidad, donde vamos a encontrar mayor componente de fibras de colágeno. En las estructuras ligamentarias también vamos a encontrar siempre una adaptación en la estructura y función. La zona de inserción de los ligamentos va a ser de una estructura elástica a una estructura rígida, sólida, como es la estructura ósea. Entonces nos vamos a encontrar con la zona de inserción ligamentaria, que se divide en diversas zonas. Primero encontramos fibras de colágenos paralelas en la zona más alejada del hueso, luego fibras de colágeno entremezcladas con el fibrocartílago y por último fibras de colágeno con fibrocartílago mineralizado para adherirse a la zona cortical del tejido óseo. Esta distribución de la inserción ligamentaria en zonas nos asegura una junta de dilatación, de distribución de cargas
y no pasar de una estructura muy elástica a una estructura rígida, lo que generaría una tensión de falla y una falta de adaptación del material ante los esfuerzos. En el caso de la deformación de los ligamentos ante una carga, debemos considerar que van a tener, como cualquier estructura viscoelástica, un periodo elástico y un periodo plástico. Pero como ya habíamos mencionado, si bien es tejido conectivo, denso, organizado, porque las fibras de colágeno y de elastina se distribuyen según las fuerzas de tracción que deban absorber, la composición de un ligamento que tenga mayor predominio de fibras de colágeno o mayor predominio de fibras de elastina va a variar en la función que cumpla el mismo. En el caso de la curva de carga de formación que presenta el ligamento cruzado, que es un ligamento que tiene alto contenido de fibras de colágeno, es poco deformable porque debe evitar el desplazamiento de la tibia sobre los cóndilos femorales. Los ligamentos cruzados vamos a encontrarnos con una curva de carga elongación que va a comenzar con una tensión de carga que no inicia de cero, sino que tiene una carga en reposo. Esta sería la fase fisiológica de tensión. Luego vamos a encontrar cuando la carga se incremente, va a incrementar proporcionalmente la elongación, pero en este caso ya se van a presentar microfracturas en las fibras de colágeno y luego estas microfracturas se van a acrecentar produciendo una ruptura parcial del ligamento y en los casos extremos llegaremos a la ruptura del mismo. Entonces a esta curva la dividimos en 4 etapas. En la etapa 1, donde es el periodo fisiológico de tensión del ligamento, una fase 2 donde al incrementar la carga ya hay fisuras de las fibras de colágeno, una etapa 3 y 4 ya donde se presenta un desgarro de esas fibras y en la fase 5 donde se llega a la tensión de falla del ligamento. Esta tensión de falla se produce cuando la elongación del ligamento es de un 7%. O sea que con una mínima elongación, si superamos la carga y generamos una elongación superior al 7%, llegamos a la tensión de falla. Esto nos está indicando la elevada resistencia que tiene el ligamento cruzado y la poca deformación que presenta a la elongación del mismo, por la función que debe cumplir, que es estabilizar los movimientos de desplazamiento de la tibia sobre el fémur. En el caso de una antítesis de la estructura del ligamento cruzado anterior, tenemos el ligamento amarillo del raquis, el cual une las láminas vertebrales. El mismo debe ser sumamente flexible para permitir los movimientos de la amplitud de cada uno de los segmentos vertebrales que nos permiten la flexión en el momento en que se distiende el ligamento amarillo, y nos vamos a encontrar que la curva de carga-elongación es totalmente diferente a la que presenta el ligamento cruzado anterior. En este caso vamos a empezar de una carga de 0, va a presentar una gran elongación con baja carga y luego esta elongación va a seguir hasta la tensión de falla o tensión de ruptura que se logra cuando se incrementa la elongación un 70%. Entonces, si comparamos las dos curvas, el ligamento cruzado anterior va a llegar al punto de tensión de falla o ruptura cuando su elongación se acrecente un 7% de su longitud inicial, y en el caso del ligamento amarillo, se llama amarillo por
la estructura compuesta fundamentalmente de fibras de elastina que le dan este color. Su punto de tensión de falla se va a presentar cuando la elongación supere el 70% de su longitud inicial. La lesión ligamentaria se va a producir cuando generemos movimientos excesivos fuera del rango de movimiento articular normal. Por ejemplo, la lesión ligamentaria de los ligamentos laterales de la articulación del tobillo, cuando hay una entorsis o un esguince del tobillo, va a producir una tensión en la parte externa y vamos a encontrar lesiones ligamentarias parciales o totales de los fascículos peroneo astragalino anterior, peroneo medio y peroneo astragalino posterior, que constituyen el ligamento lateral externo. Otra lesión ligamentaria que podemos asociar son en los movimientos forzados de valgo o de varo de la unidad biomecánica de rodilla, que van a poner en tensión la cápsula y las estructuras ligamentarias opuestas a la carga, produciendo por tracción lesión en estas estructuras. Los grados de lesión ligamentaria, en el caso del ligamento cruzado anterior, los habíamos representado en la curva de carga-elongación. La elongación que soportaba el ligamento cruzado anterior era de un 7%. En la primera fase dijimos que es el estado fisiológico del ligamento. El ligamento está en una estructura normal, sin alteración de sus fibras. En el caso de la zona 2 y 3, ya el ligamento tiene un desgarro microscópico, sería un esguince grado 1, donde la sintomatología es mínima, hay microfracturas de las fibras de colágeno y la articulación es estable. Cuando llegamos a un grado 4 de lesión ligamentaria, nos vamos a encontrar con que hay desgarro parcial del ligamento y en este caso encontramos una lesión ligamentaria de grado 2 de esguince, donde hay una ruptura parcial del ligamento, como lo muestra la figura. La articulación sigue siendo estable debido al espasmo de los músculos periarticulares y la clínica presenta un dolor intenso y vamos a encontrar hematoma, equimosis, que es un hematoma superficial, que lo diferencia del grado 1, donde no presenta equimosis. Y en el caso del grado 3 de esguince sería el punto de tensión de falla, donde hay un desgarro total, hay una ruptura total del ligamento, y sería el tercer grado de esguince, donde la articulación es totalmente inestable y presenta un dolor intenso en el momento del desgarro. La recuperación de la lesión ligamentaria. Tenemos que tener en cuenta que es un tejido conectivo denso y que presenta una cierta circulación y capacidad de remodelación. Pero la capacidad de remodelación va a estar condicionada a las solicitudes que se le apliquen. Mayores solicitudes, mayor va a ser la actividad de los fibroblastos en la síntesis de las fibras de colágeno que se van a distribuir para soportar esas tracciones. El debilitamiento se provoca por el reposo. Antiguamente, cuando uno generaba un esguince, lo que se hacía era inmovilizar la articulación, colocándole un yeso. Se comprobó que esto no tenía una buena recuperación en cuanto a las estructuras ligamentarias, porque se vio que se refuerzan con el movimiento. Entonces, cuanto más se inmovilizaban las estructuras ligamentarias, más se debilitaban.
Por eso se empezó a utilizar vendajes funcionales que facilitaran la movilización y facilitaran la hipertrofia de las estructuras sometidas a esfuerzos debido a los esfuerzos de tracción que debían absorber las fibras de colágeno de estas estructuras ligamentarias. En los casos de la inmovilización total, se sabe que la recuperación de las propiedades mecánicas de los ligamentos se logra luego de un año. Por eso se evita la inmovilización total o parcial de las articulaciones. En el caso de las bolsas serosas y vainas sinoviales, como dijimos, son estructuras fibrosas que tienen una mínima capa de membrana sinovial en su interior y en el caso de las bolsas serosas, van a reducir la fricción entre planos de superficies óseas con ligamentos, con tendones, o entre estructuras tendinosas que producirían fricción y desgaste de las mismas. En el caso de la articulación del hombro, acá encontramos la bolsa serosa subacromial, la bolsa serosa subdeltoidea, que van a evitar la fricción entre el supraespinoso y el plano de la cara inferior del músculo deltoides. También vamos a encontrar las vainas sinoviales. Acá observamos la vaina sinovial de la porción larga del bíceps para evitar la fricción del mismo en la corredera bicipital, y también podemos representar las vainas sinoviales de los tendones de los músculos flexores, que al ser tendones pluriarticulares y al pasar por muchas superficies óseas donde se produciría la fricción y el desgaste de los mismos, se ven protegidas las estructuras tendinosas por estas vainas sinoviales, que al igual que las bolsas serosas tienen una mínima cantidad de líquido sinovial que facilita el deslizamiento del tendón dentro de la vaina. Bueno, hemos llegado al fin de la presentación. La integración de los conceptos en manera de síntesis, podemos analizar la dinámica de las articulaciones cuando analizábamos las fuerzas de compresión, de coaptación, las fuerzas hidrodinámicas de lubricación y de desgaste articular, las estructuras articulares que debíamos tener en cuenta, la unidad funcional interna y la unidad funcional externa, que quedaban delimitadas por la estructura de la cápsula hacia afuera es unidad funcional externa, y de la cápsula hacia la luz articular son las estructuras que componen la unidad funcional interna. Después analizamos la estructura histológica del cartílago articular, que es muy compleja y a partir de esas características va a determinar la función del mismo, las propiedades que presentaba. De acuerdo a la estructura y la función, asociábamos la ley de Zapey, que hablaba de la extensión del cartílago y del grosor del cartílago. Cuanto mayores eran las presiones, mayor era el grosor, y cuanto mayor es la amplitud de movimiento, mayor es la extensión del cartílago. Las propiedades mecánicas del cartílago, que estaban determinadas por su estructura, la elasticidad, la tensegridad, la resistencia a la compresión, que son estructuras anisotrópicas, viscoelásticas, que presentaban tensegridad. Por el otro lado, teníamos que analizar la estructura y función de la membrana sinovial, que tenía dos capas, una capa externa fibrosa y una capa interna vascularizada. La capa interna era la responsable de la síntesis y producción del líquido sinovial, que era un ultrafiltrado del plasma, el cual tenía la función principal de actuar como lubricante para reducir la fricción del cartílago articular.
Analizamos la trigología, que analiza el deslizamiento de las superficies articulares, la fricción, el desgaste y la lubricación de las mismas. La lubricación teníamos que tener en cuenta que teníamos diferentes tipos de lubricación, depende de la situación en que esté trabajando cada una de las unidades biomecánicas. La efectividad de los mecanismos de lubricación dependían de los tipos de lubricación que teníamos. Lubricación en reposo, lubricación en movimiento. Teníamos que analizar si el movimiento era una articulación uniaxial, íbamos a tener la lubricación en cuña. Si el movimiento era biaxial o triaxial, ya era la lubricación autopresurizada. Y si estos movimientos tenían que soportar cargas, teníamos la lubricación a la que le sumábamos a la autopresurizada la elasticidad de las fibras de colágeno y la deformación de las mismas. Los accesorios intraarticulares, que eran los rodetes, los meniscos y los cojinetes adiposos. La estructura y función de la cápsula articular, que estaba determinada según la movilidad de esta. Es un tejido conectivo no especializado, denso, pero el componente de fibras, la predominancia de fibras de colágeno de elastina, iba a hablar de las propiedades y del grado de movilidad de acuerdo a la función que cumpliera esa cápsula. La estructura y función de los ligamentos, que eran estructuras de tejido conectivo organizados en fibras de colágeno que se distribuían según la dirección de las tracciones que soportaran, y teníamos las fibras de colágeno o de elastina según el predominio de estas. Iban a ser más estructuras más rígidas o estructuras más flexibles. Habíamos comparado al ligamento cruzado con el ligamento amarillo. Otro punto a tener en cuenta es la zona de inserción ligamentaria. Pasar de una estructura elástica a una estructura rígida como el hueso necesitaba de esas 4 zonas donde se iba a actuar como una junta de dilatación para evitar los sobreesfuerzos que lesionaran la estructura ligamentaria. La deformación del ligamento ante diferentes cargas iba a ser totalmente diferente en el caso del ligamento cruzado con el ligamento amarillo. Los grados de lesión ligamentaria, que hablamos de 3 grados de lesión, grado 1, grado 2, grado 1 hay una lesión de microfragmentos de las fibras de colágeno. En el grado 2 ya hay un desgarro parcial y en el grado 3 hay un desgarro total del ligamento con inestabilidad articular. La recuperación de la lesión ligamentaria dependía de la movilidad. Se evita la inmovilización, ya que al permitir un vendaje funcional, la movilidad estimula la síntesis de las fibras de colágeno y la distribución de las mismas según las líneas de carga que soporten los ligamentos. Y bueno, y en el caso de las bolsas serosas y vainas sinoviales, eran estructuras de la unidad funcional externa que lo que reducían es la fricción de las partes blandas sobre estructuras óseas, o las vainas sinoviales específicas que reducían la fricción de los tendones sobre estructuras que podrían aumentar la fricción y el desgaste de los mismos. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda pueden consultar en los foros de la cátedra y en las conexiones que realicen con sus docentes. Hasta luego.